Bienvenido, querido oyente, a esta última emisión de la cronología del libro Candy Candy, la historia definitiva, realizado por la escritora japonesa Keiko Nagita. Hoy les hablaremos especialmente del año 1921, pero también brindaremos información sobre años aproximados a la vida adulta de Candy. Pero, ¿qué sucedió específicamente en 1921? Candy y Albert dan un paseo por Lakewood y ella escribe una carta para Albert en el epílogo. Aclaro que no es la última carta del epílogo, pero sí la última para Albert en esa sección. Después, Candy le redacta la carta al señor Whitman, quien fue el jardinero de los Lagan. Seguido de eso, Candy recibe una carta especial, de la que te estaremos hablando en breve. Por último, ella le dedica la carta mental a Anthony. Esta sí es la última del epílogo. Pero antes de continuar con las explicaciones, responderemos a algunas preguntas que nos dejaron nuestros oyentes. La primera pregunta que nos dejaron fue: ¿se arruinó la cajita de música poco tiempo después de la separación de Candy y Terry? La respuesta es que no. Candy aclara que la melodía de esa cajita la acompañaba cada vez que se sentía triste, hasta que un día se estropeó, según leemos en la página 342. Recordemos que este obsequio fue al final de 1915, poco antes de que Candy partiera a Nueva York y sucediera la triste separación con Terry. 4 años y medio después, en el verano de 1920, cuando ella le dedica la carta mental a Steer, dice que la cajita la sigue consolando, pero no menciona que se le haya estropeado todavía. Lo cual significa que el amado de Candy no vive con ella aún, ya que un día la cajita se malogra, pero él se la repara. La segunda pregunta que nos dejaron es cómo armamos la cronología y por qué no hay que tomar en cuenta los trabajos pasados de Candy para hacerla. Aunque ya habíamos contestado en el primer audio de esta serie cómo formamos la cronología, en esta ocasión solo reiteraremos que nos hemos valido de los datos del libro y también nos auxiliamos con fechas de la vida real, pero cuyos eventos son mencionados en la obra más reciente de Nagita acerca de Candy. Y esto nos trae a la segunda parte de la pregunta sobre la razón de no usar las obras previas de Candy para hacer la cronología. En primer lugar, porque para nosotros tienen mucha validez las palabras de Nagita en el posfacio del nuevo libro, en el que indica que esta obra es revisada y reescrita desde cero, lo cual significa que traería cambios que alterarían el rumbo de la historia y por ende los tiempos también se verían afectados, tal como hemos comprobado a través de esta serie de audios de la cronología. Bueno, ahora veamos qué otras preguntas estará contestando mi querida compañera Steffi. Muchas gracias, querida amiga Liz, por cederme el paso una vez más y buenas tardes a todos ustedes, queridos oyentes. Estoy de vuelta, gracias a todos los que dejaron mensajes y bueno, estamos aquí para dar cierre a la cronología con el año de 1921 y resaltar algunas otras cuestiones. Bien, como ya lo dijo mi compañera, estaré respondiendo a alguna de sus inquietudes. La primera de ellas es si hay la posibilidad o si cabe la posibilidad de un tercer Anoito en esta historia. Bueno, la respuesta simplemente es no. ¿Por qué? Bueno, porque si uno repasa todo el libro en general, Nagita no nos da el pie para pensar de que puede haber una tercera persona en la vida de Candy. Más allá de que se podría considerar, si se quiere, a Neil como un interés romántico, pero ya sabemos que su compromiso se deshizo, o sea, mejor dicho, Candy deshizo ese compromiso y bueno, nunca llegó a completarse el mismo.
En cuanto a Albert, y desde mi punto de vista no lo puedo considerar como un interés romántico tampoco, teniendo en cuenta las cartas del epílogo como ya lo hemos repasado en el año de 1919. Y en cuanto a Terry, para mí y para nosotras, para mi compañera y para mí, sí es Anohito porque lo ha dejado en claro a lo largo de toda la historia, y más si uno va repasando todas las retrospectivas y cómo Candy se refiere a él mismo. Bueno, y en cuanto a la otra pregunta es ¿cuánto tiempo estuvo Terry representando Hamlet en Inglaterra? Bueno, para eso hay que ir a la carta no enviada, que se encuentra en las páginas 362 y 363 de la versión en español de Arechi Manga. Bueno, allí Candy nos dice que pronto Terry iba a ir a representar Hamlet a Inglaterra, pero Najita no nos da una fecha en específico ni nos dice cuándo se puede llegar a dar esa representación. Es decir, que eso nos deja como librado a nuestra imaginación cuándo pudo él haber ido a realizar esas representaciones a ese país. Desde mi punto de vista, y es una apreciación muy personal, yo creo que él partió hacia Inglaterra para realizar la representación de Hamlet en el año 1919 y que estuvo allí alrededor de 2 años aproximadamente. Y luego, cuando nos adentremos en próximas cartas que vamos a tocar en este audio, para mí es Candy quien va tras él nuevamente. Es decir, Candy se reencuentra con Terry en Londres. Pero desde ya, esa es mi apreciación y mi punto de vista. Bueno, esto es todo de mi parte. Ahora veamos qué nos tiene que contar mi compañera Liz para hablar del año 1921 y de las cartas que entran en este año. Adelante, amiga. Antes de hablar de la última carta de Candy para Albert en el epílogo, me queda responder a una última pregunta que se nos planteó, y es ¿en qué momento va Albert a conocer el hogar de Pony? Esta es una de las preguntas que carecen de una respuesta concreta, pero sí podemos enumerar datos e ir descartando posibilidades según se presenta la historia de Candy Candy. Por ejemplo, Candy y Albert se ven por primera vez cuando ella tiene 6 años y él 17, en el año de 1905, estando en la colina de Pony, y para cuando ella le señala el orfanato, él ya había desaparecido. Al llegar a este punto, quizás algunas de ustedes recuerdan aquella conversación de la serie animada en la que Albert indica que esa colina le trae recuerdos de su niñez. Pero el libro registra el relato de otra manera, porque esa vez que se encontró con Candy en la colina era la primera que él subía allí. Estaba buscando un poco de libertad, ya que permanecía encerrado y oculto en su habitación de Lakewood. Con los años, él adoptó a Candy, pero como seguía ocultando su identidad, no tendría ningún motivo para ir al orfanato. Además, en 1913 estuvo en Londres y después en Kenia. Para el año de 1914 está en Italia y sufre un accidente que lo deja amnésico hasta finales de 1916. Durante ese lapso, vuelve a Estados Unidos y es hospitalizado, y con el tiempo convive con Candy en el Magnolia. Y aunque recupera la memoria, quiere seguir ocultándose de Candy, pero es descubierto en abril de 1917. Visitaría el hogar de Pony en ese año considerando que pronto se construiría la nueva clínica feliz cerca de allí. Cabe una posibilidad, aunque no hay constancia. De hecho, la primera vez que se sitúa a Albert en el hogar de Pony es en 1919, cuando está a punto de confesar que es el príncipe de la colina, aunque, según lo que transmite esta lectura, no era la primera vez que iba al hogar. Esto deja una posibilidad de que las visitas comenzaran desde la primavera de 1917 y se extendieran, aunque de forma esporádica, hasta 1921, que es cuando sucede el paseo a Lakewood.
Y hablando precisamente de Lakewood, ha llegado el momento de hablar ahora sí de 1921, arrancando en primer lugar con la edad de los personajes. Candy tiene 22 años, Albert 33 y quizá Terry tenga 24 años, tomando en cuenta que aún era menor de edad cuando salió del San Pablo en 1913, pero es posible que para 1915 ya haya cumplido los 18, pues Susana no ve impedimento en exigirle matrimonio. Pero ten en cuenta, querido oyente, que solo estoy haciendo conjeturas, porque Candy Candy, la historia definitiva, no ofrece ningún dato sobre la fecha de nacimiento de Terry. Bueno, ¿qué sucede en 1921 en Candy Candy? Albert y la protagonista dan un último paseo por Lakewood que se convierte en algo especial, en algo que le ha renovado el espíritu. ¿Por qué? Bueno, hasta ese momento ella se ha sentido culpable por la muerte de Anthony, porque cree que fue algo causado por su adopción. Pero Albert le dice una cosa en la que ella no había meditado y le ayudó para abrir los ojos. Fue él quien organizó la cacería de zorros y fue él quien adoptó a Candy. Gracias a esta revelación, ella se da cuenta de que Albert también ha estado llevando una culpa muy grande, pero eso no es todo. También llega a entender que no se puede culpar a nadie por el accidente fatal de Anthony, ya que nadie sabe las vueltas que da la vida. Como un símbolo de esa liberación de culpabilidad, ella toma un tallo de la rosa dulce Candy para plantarla en el hogar de Pony, como se ve en la carta a Whitman de la que Steffi nos estará hablando en breve. Pero, ¿se llevaría a Candy estas rosas también a Inglaterra? Ay, Candy, Candy, esa manera tuya de salir precipitada del hogar de Pony, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Durante el paseo, Albert también le devuelve el diario en el que tanto habla de Terry. ¿Se sentía tan renovada ella como para también leer el diario? Aunque el reconocer que ella no fue culpable de la muerte de Anthony le dio fuerza para plantar la dulce Candy en el orfanato, la herida que le dejó la separación con Terry todavía no ha sanado, pues no se siente capaz ni de abrir el diario. Esa herida aún sigue abierta. ¿Pero cicatrizaría de alguna forma? Lo sabremos en breve, pero antes veamos primero lo que Steffi nos dice sobre la carta que cronológicamente va después de esta que estamos mencionando. Muchas gracias, amiga Liz, por cederme el paso. Y buenas tardes a todos ustedes, queridos oyentes, una vez más. Volví después de resolver una serie de inconvenientes. Mis disculpas por estar ausente, pero bueno, fueron causas de fuerza mayor. Ahora voy a continuar con el año de 1921. Y en esta ocasión me toca hablar de la carta al señor Whitman, que la encuentran en las páginas 326 y 327 de la versión en español. Esta misiva es muy importante a mi modo de ver, porque ya ha pasado la fiesta de inauguración del Hotel de los Lagan, que por si lo olvidaron o no lo recuerdan, fue en el año 1919, donde Candy vuelve a ver a sus queridos amigos, como por ejemplo a Mary. También ha pasado el paseo o viaje a Lakewood que hace con Albert. E incluso en esta misiva, Candy le cuenta algunos datos interesantes para nosotros al señor Whitman, como por ejemplo que sigue trabajando como enfermera en la Clínica Feliz junto al Dr. Martin. Eso quiere decir que Candy aún continúa en el hogar de Pony. Otro dato que se nos menciona también es que recuerda a Steele y lo menciona como un evento doloroso, que aún no puede convertirse en recuerdos. Como nosotros situamos esta misiva que fue enviada en 1921, ya han pasado más de 5 años de la muerte de Steele y Candy aún la recuerda.
como algo muy doloroso, como un evento doloroso, es decir, que todavía no puede convertirse en un simple recuerdo. Y también ha pasado mucho más desde que Candy vio al señor Whitman por última vez en Lakewood. Eso fue aproximadamente hace unos 9 años, ya que, como recordarán, o por si no lo recuerdan, Anthony murió en el año 1912, como ya sabemos. Otro dato que Candy nos dice aquí y que es muy curioso es que se llevó una manta de rosas dulce candy para cultivarlas en el hogar. Pero, ¿por qué Candy no se las llevó al partir del hogar para ir tras a Noito? ¿Será porque Candy debe salir siempre a prisa de donde ella quiera que se encuentre? No sé. Habrá que resolverlo más adelante. Sin duda, también esta carta fue enviada y escrita antes de que Candy, valga la redundancia, escriba la carta en su corazón para Anthony, que hablaremos de ella luego. Para mí son cartas que están unidas y que por lo tanto van al final de la cronología. Bueno, hasta aquí es lo que me toca a mí. Luego nos encontraremos de nuevo y ahora veremos a ver qué nos dice o qué nos cuenta nuestra querida compañera Liz. Adelante, amiga, es tu turno. Bueno, ¿qué viene seguido de la carta de Whitman? Pues la carta que Terry finalmente le envía a Candy diciéndole que sigue siendo el mismo. Oh my God! No! Oh my God! Bueno, en esta carta él menciona que ha pasado 1 año y medio desde entonces. ¿A qué entonces se refiere? ¿Podría ser a 1 año y medio después de haber salido del colegio? No, porque esto nos lleva a 1915, año en que ellos ya se están intercambiando cartas desde 1914, cuando Annie lleva el recorte de periódico de Terry a Candy. Antes de esto, ella no sabía a dónde dirigir sus cartas. Pero aquí recién se entera y quiere escribirle, así que es ella quien toma la iniciativa. Sin embargo, en esta carta de Terry, es él quien da el primer paso. Y si esto hubiera pasado en 1915, Candy sabría dónde escribirle, porque aparecería la dirección de él en el sobre. Pero te reitero que el intercambio de cartas de ellos comenzó en junio de 1914, es decir, unos 8 meses después de que saliera del San Pablo y no 1 año y medio después. Entonces, ¿puede ser 1 año y medio después de la separación? Tampoco, pues como la separación de ellos por culpa de Susana surgió al finalizar 1915, 1 año y medio después sería el verano de 1917, y en ese tiempo Terry estaba preparando Hamlet. Y entonces no existiría razón para que Eleanor le mande el boleto de la representación, pudiendo hacerlo él mismo junto con dicha carta. Otra cosa a tomar en cuenta es que la promesa de quedarse con Susana no solamente la hizo Candy, sino que Terry también se lo prometió al quedarse a solas con ella en el hospital poco después de decirle adiós a Candy. Así que tampoco cabe que le haya escrito 1 año y medio después del rompimiento. ¿Qué nos queda entonces? Tener la certeza de que Terry escribió a Candy diciéndole que en él nada ha cambiado fue 1 año y medio después de la muerte de Susana. Por lo tanto, esta carta va en 1921 después de la carta al señor Whitman. Pero antes de dar más detalles, veremos qué carta sigue. Así que dejaremos que Steffi nos lo conteste. Gracias, amiga, por cederme el paso una vez más. En este caso voy a hablar acerca de la carta mental que Candy le dedica a Anthony y que en la versión de Arechi la encontramos en las páginas 389 a la 391.
y es la última carta del epílogo, pero la misma, como ya sabemos, se ubica en un año diferente al resto de las demás. Esta misiva es muy triste, para mí, claro, ¿no? Así como también lo fue la carta que Candy le dedicó a Esther. Sin embargo, voy a destacar que me agrada mucho cómo Candy le hace saber a Anthony quién es el señor Albert, que le dice que es su tío y que también es el príncipe de la colina. Pero más importante que todo esto, nuevamente Candy, aquí en esta carta mental, nos reafirma que confundió a los dos por un momento en el portal de las rosas. O sea, ella siempre tuvo bien en claro quién era Anthony y quién era el príncipe, dos personas muy diferentes. También nos habla acerca, y por primera vez, de la sala conmemorativa de los Arlay, de los muchos retratos que hay de la mamá de Anthony allí. Y también cómo fue la historia de amor entre el padre de Anthony con su madre. Y un dato curioso que se menciona aquí es que la señora Rosemary estaba dispuesta a renunciar al apellido Arlay. Un dato que se me figura con un paralelo en cuanto a Terry. Pero esto lo podremos hablar en futuros audios. Bien, ahora retomando a la carta mental, también podemos leer una Candy que sintió un amor sincero y puro por Anthony en el pasado, al punto que en aquellos años le parecía una injusticia seguir respirando. Sí, incluso eso. También le confiesa que estaba convencida de que nunca se enamoraría de nadie más. Sin embargo, hay muchas que recalcan que Candy se enamoró de Albert en el Magnolia. Bueno, creo que esta carta destierra esa posibilidad. Ahora bien, también dice que, mejor dicho, me hago esta pregunta. Si esa persona era Albert, ¿por qué no decirlo aquí, por ejemplo, en esta carta? ¿O por qué Najita no lo puso de alguna forma implícita? Ok, sí, bien, podemos decir que por el secreto de quién es Ano Ito. Pero sin embargo, ella pudo haberlo expresado de una forma, a mi modo de ver, no tan obvia, si se quiere, pero no lo hizo. Sin embargo, nos revela que Candy sí se encariñó profundamente a la persona que conoció en Londres y que también se parecía a Anthony, pero de espaldas, obviamente. Aunque solo fue un instante, ya que Candy nos dice que los dos eran muy diferentes. Por cierto, hay que recordar, porque hay muchas personas que también dicen que se pudo haber enamorado de Albert en Inglaterra, pero no, porque Candy y Albert, chicos, no se conocieron en Inglaterra. Hay que recordar que ellos se conocieron, mejor dicho, cuando Albert la salvó a Candy del incidente en la cascada. Pero si vamos más atrás, hay que decir que ellos ya se conocían, o mejor dicho, se conocieron cuando Candy tenía 6 años. Entonces decir que Albert y Candy, o que Candy se enamoró de Albert cuando estaban en Inglaterra, como que no suena, no pega, no queda, porque ya sabemos, las que leemos la historia, que ellos se conocieron en otras circunstancias. Bueno, también aquí en esta carta, Candy le revela a Anthony que por esta persona o por esa persona, ella se dio cuenta de que el amor tiene varias formas. ¿Recuerdan cómo describe Candy el amor hacia Terry cuando estaba en el colegio? Bueno, lo hace como si fuera un prisma de varios colores. Ese prisma que emana varios colores, bueno, aquí lo tenemos traducido, si se quiere, como que el amor tiene varias formas. También notamos una Candy muy reflexiva y nos dice que si bien hay cosas que una vez perdidas no se pueden recuperar y hay ocasiones en que es imposible volver a encontrar a personas que nos han dejado o que han dejado este mundo,
y que incluso muchas veces, por más que uno esté vivo, hay circunstancias en las cuales no se nos permite, o mejor dicho, no se le permite a dos personas estar juntas, pero que a pesar de todo eso, siempre hay lugar para la esperanza. Sí, aquí vemos una Candy más esperanzadora, con más esperanza, ya que incluso se pregunta qué le traerá el alba envuelta en su luz blanca. Esta carta, como se refleja, es muy esperanzadora. ¿Y por qué será? ¿Por qué escoge Candy este momento para escribir esta carta mental a Anthony? Ya se ha realizado el paseo a Lakewood, donde se lavaron las culpas con Albert, pero ¿por qué más podría haber esta esperanza en Candy y que ella le pida incluso a Anthony que la siga, o mejor dicho, que siga velando por ella en la estación de flores de las Dulce Candy? No sé, algún imprevisto quizás, porque hay que recordar que Candy siempre salía a prisa de todos los lugares y no, esta no sería la excepción si ya habría llegado la carta de Terry, ¿no lo creen? Porque si no, no habría razón para que ella no se hubiese llevado las rosas Dulce Candy para tenerlas consigo en Inglaterra. Sin embargo, no se las llevó, salió demasiado a prisa. Pero bueno, esas son mis percepciones acerca de esto. Y que se podrá hablar si gustan ustedes más adelante. Bien, ahora voy a ceder el paso a mi querida amiga Liz para ver qué nos cuenta. Adelante, amiga. Muchísimas gracias, querida Steffi, por tu explicación de la carta mental a Anthony. Particularmente, me llama la atención la estructura de esta carta porque comienza hablando del paseo a Lakewood junto a Albert, o sea que al estar tan fresco en su memoria, no ha pasado mucho tiempo. Después da pormenores respecto a Albert y los Arley. Luego menciona a lo devastada que se sintió con su muerte, pero después se enamoró de Terry. Y aquí me parece interesante que ella no tiene que decir su nombre para que sepamos de quién habla, porque hay cosas que saltan a la vista, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es que gracias a él, ella comprende que hay personas con las que no podemos reunirnos porque han dejado de existir. Pero mientras sigamos con vida, siempre habrá sitio para la esperanza. Seguido de esto, habla de un mañana luminoso y se despide señalando que se encuentra en la estación en la que florecen las Dulce Candy, es decir, verano. ¿Por qué por primera vez desde su separación con Terry marca la diferencia entre la irrevocabilidad de la muerte y la certeza de no volver a ver a quienes ya dejaron este mundo, pero sabe que hay esperanza para los vivos? ¿Qué ha cambiado en ella o para ella? Evidentemente es para este tiempo que ya recibió la carta de Terry y está dispuesta a ir en pos de él, a encontrarse con su futuro luminoso. Recordemos que en el capítulo 17 de la segunda parte se comparan los sentimientos de Candy hacia Terry con una luz cegadora. Por eso es lógico que la esperanza de un mañana luminoso se refiera solo a Terry. Hay cosas que saltan a la vista, ¿no es así? Repasando los hechos de 1921, estos sucedieron de la siguiente manera. En los primeros días del verano, que comienza el 21 de junio, Candy y Albert dan un paseo por Lakewood. Sabemos que es verano por toda la vegetación que se menciona en dicho paseo y porque han florecido las Dulce Candy. Después del paseo, y aún sintiéndose eufórica, le escribe por la noche a Albert. Más adelante, con su espíritu renovado, toma el valor para escribir al señor Whitman. Sabemos que fue después del paseo, ya que ella lo menciona. Después de la carta a Whitman, recibe la carta de Terry y por último le escribe a Anthony, contrastando la irrevocabilidad de la muerte con la esperanza de quienes están vivos. Le pide perdón a Anthony y está lista para encontrarse con su luz, es decir, con Terry. Aquí cabe reiterar el hecho de que Candy salga siempre de forma precipitada del hogar de Pony.
Primero le sucede cuando, de forma inesperada, Stuart Lux, el conductor de los Lagan, se la lleva del hogar de Pony a la casa de esta familia. Fue tan inesperada y precipitada su forma de irse que no se despidió de los otros huérfanos. La segunda vez, cuando está de regreso en el hogar de Pony y piensa que nada más sucederá, sale precipitadamente a Londres por disposición del tío abuelo Williams. Y ahora, por tercera vez, vuelve a salir de esa forma porque, como ella misma dice, está dispuesta a enfrentar lo que le depare el destino. La última parte de la carta mental a Anthony viene a ser la respuesta de Candy a la carta de Terry. Nagita no dejó ningún cabo suelto. De hecho, se percibe un paralelo entre las veces que Candy sale del país desde el orfanato. La primera sale de Lakewood tras la muerte de Anthony. Se va al hogar de Pony a buscar consuelo y ese invierno se marcha de Londres y conoce a Terry. El patrón que se marca ahora no es diferente, pero sí más rápido. Llega de Lakewood después del paseo, está en el hogar de Pony y recibe la carta de Terry que la hace marcharse precipitadamente. ¿Pero a Londres? Es evidente que se instaló allí con Terry, pues formó una amistad estrecha con Susie Carson, la chica londinense que Candy cuidó cuando tenía 3 años. Y tanto influyó Candy en ella que estudió enfermería al igual que su amiga. Pero no vayamos tan rápido. Primero tenemos que saber cuándo murió Susannah Marlowe. ¿Te acuerdas que en el audio concerniente a 1919 dijimos que había un evento secreto del que te hablaríamos más adelante? Pues ha llegado el momento de hacerlo. Ese evento es la muerte de Susannah Marlowe, acaecida en... diciembre de 1919. ¿Cómo lo sabemos? Como habíamos dicho, Nagita no dejó ningún cabo suelto, y en la carta de Terry, él dice que había pasado 1 año y medio desde entonces. Ahora bien, si estamos en el verano de 1921 y tras el paseo a Lakewood Candy dedica la carta mental a Anthony, esto fue al finalizar el mes de junio de 1921. 1 año atrás fue el verano de 1920 y medio año antes nos lleva a diciembre de 1919. Nagita libera a Terry y a Candy de la promesa o juramento y en 1921 están libres para reunirse y ser felices. Y bien, esto marca el final de la vida de Candy en Estados Unidos, pues después de esta carta no existe ninguna constancia de que ella haya seguido en dicho país. Bien, aquí concluye la cronología de Candy Candy, la historia definitiva, y que abarcó su vida en América, pasando por la separación de Terry por causa de Susannah y hasta su partida definitiva del hogar de Pony para lanzarse a los brazos de su amado en 1921. En total, desde 1913, que es cuando llega de Londres, hasta 1921 pasaron 8 años. Y desde el invierno de 1915, que fue la separación por Susannah, hasta el verano de 1921, pasaron 5 años y medio. Y esa fue la cantidad de tiempo que Candy y Terry estuvieron separados. La cronología de Candy en América termina en este año. Bien, querido oyente, para Steffi y para mí ha sido un placer compartir esta información con ustedes y como una forma de mostrar aprecio por el apoyo brindado, dentro de poco emitiremos un audio video más que será oficialmente el último. Hasta entonces, y recuerda que, mientras sigamos con vida, siempre habrá sitio para la esperanza. Lo cree Candy y lo creemos nosotros. Hasta la próxima.